Hoy quiero hablarte de Eleazar, este hombre que decide pelear en este tiempo, este hombre que es reconocido. Aquí ya estamos viendo cuando ha pasado el tiempo y él es reconocido como uno de los valientes de David. Y alguien puede decir, wow, qué honor, qué privilegio, ¿verdad? Un hombre reconocido, un hombre del cual aún miles de años después, hoy seguimos recordando su nombre. Hoy seguimos leyendo quién era él. Y alguien puede pensar, wow, qué honor, ¿verdad? Qué privilegio, qué increíble, qué padre, ¿verdad? Era como una especie de héroe nacional también. Pero sabes, cuando nosotros vamos y leemos lo que pasó, este hombre no de la nada fue designado como un valiente de David. Ese no fue un hombre que de pronto el rey dijo, ¿sabes qué? Te vamos a hacer famoso, ¿verdad? Te vamos a apuntar ahí en el libro. No. Ese fue un hombre que pasó muchas cosas y que tomó decisiones que cambiaron su realidad en aquel tiempo. Muchas veces nosotros estamos rodeados de diferentes decisiones que debemos de tomar todos los días. Muchas ocasiones nosotros volteamos y vemos y enfrentamos batallas que pueden ser complicadas, que pueden ser difíciles. Pero es ahí precisamente, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la necesidad, donde nosotros nos enfrentamos con la decisión de qué vamos a hacer. En el tiempo de la frustración, en el tiempo del enojo, en el tiempo de la tristeza, nos enfrentamos a la decisión, ¿qué vamos a hacer? Escuchábamos ahorita cuando estábamos adorando a Dios. Nuestro hermano nos hacía un llamado, decía, deja todo, olvidemos todo, los problemas que tenemos, el qué va a pasar mañana y decidamos adorar a Dios. Hermano, eso es una decisión, es algo que nosotros decidimos hacer. Si yo preguntara a cada uno de los que estamos en este lugar, si en la actualidad tenemos alguna dificultad que estemos enfrentando, muy posiblemente o casi muy seguramente todos o la gran mayoría aquí levantaríamos la mano porque tenemos alguno u otro problema. Si yo pregunto, ¿has enfrentado tiempos difíciles en tu vida? Estoy seguro que has enfrentado tiempos difíciles. Y entre más años pasamos en la tierra, más tenemos para contar. Porque nos damos cuenta que la vida en la tierra no es color de rosa. No todo va sobre ruedas, no todo se cumple de acuerdo a nuestro plan, pero todo se cumple de acuerdo al plan de Dios. Y sabes, cuando vemos esta historia, podemos aprender algunas cosas de este hombre. Si nosotros queremos ser como aquel hombre, sí, que no solamente, a lo mejor tú dices, yo no aspiro grandezas. Hermano, aspirar a estar en la presencia de Dios es lo más grande que alguien puede aspirar. Así es que déjame cambiarte eso de ahí. Sí aspiramos grandeza, porque si no nos damos cuenta, hermano, estamos hablando de una locura. ¿Qué es esta locura? Que el Dios creador del universo, el que hizo todas las cosas, nos conoce a nosotros y nos conoce por nombre. ¿Sí? ¿Cómo miras tú a alguien que te dice, es que yo soy amigo personal del próximo presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Me dijo que el martes va a venir a comer a la casa. Que te platique alguno de los que estamos aquí. Volteas y que alguno de los que estamos en este lugar te platicara algo así. ¿Sí? El otro día me habló porque andaba un poco estresado, porque traía unos problemas ahí en el gabinete, ¿verdad? Y ya le dije, vente el martes a comer aquí a la casa. Voy a hacer frijoles con tortillas de harina y queso fresco. Y si quieres tráete los aguacates. ¿Cómo pensarías de esa persona que te habla con esa familiaridad del próximo presidente de los Estados Unidos? Está loco, ¿verdad? O sea, realmente es algo que es una locura, ¿no? Es una locura. Pues imagínate a nosotros, los cristianos, que decimos que el Dios del universo nos conoce, que me conoce personalmente, es más, que me ama, es más, que vino y dio su vida por mí. Dime si no es una locura. Dime si no es una locura aspirar a esa grandeza de llegar a estar en su presencia, de poder sentarnos a la mesa con Él. Por supuesto que es una locura. Mi hermano, si tú y yo queremos poder vivir realmente la vida y alcanzar
esta grandeza a la cual Dios nos llamó por su misericordia y por su gracia, vamos a enfrentar batallas y vamos a enfrentar peleas en esta tierra. Vamos a caminar por diferentes cosas. Y hoy quiero aprender de una manera breve. Yo quiero compartirte algunas cosas que podemos aprender de la vida de Eleazar. Lo primero lo vamos a encontrar allí en el capítulo número 11, versículo 13. Primero de Crónicas 11, 13. Nos habla de Eleazar, está hablando de Eleazar y dice: ese estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Bueno, dice que ellos estuvieron, él estuvo con David, dice, en Pasdamim, donde se había juntado los filisteos para la batalla. Ellos estaban ahí, el ejército enemigo había venido y dice, él estaba allí con David. La primera cosa es que yo tengo que reconocer el campo de batalla. Mira, yo no sé cómo llegaste tú a Cristo. A lo mejor tú llegaste cuando alguien te dijo: mira, ven a Cristo y todos tus problemas se apagarán, se acabarán, todo va a ir bien, ¿verdad? Para que recuperes esto, para que recobres aquello, para que todo te vaya bien en la vida, ¿verdad? Y de pronto nos quedamos con este cuadro de que cuando nosotros llegamos a Cristo todo iba a ser mágicamente transformado y todo iba a ir perfecto y todo iba a ir bien. Pero sabes, a veces se les olvidó comentarnos un detalle, ¿sí? Que cuando tú llegas a Cristo, en automático tú entras en una batalla. En automático tú entras al campo de batalla. Mira, yo no sé si tú recuerdas cuando tú llegaste a Cristo, pero yo lo he visto muchas veces y lo vemos en las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que tipifica cuando nosotros salimos del pecado. ¿Cómo salieron de ahí cuando cruzaron el mar? ¿Sí? Este primer momento, este primer instante. Ellos salieron de ahí felices, ¿verdad? Dice que una vez cruzaron el mar y vieron el milagro de Dios. Cuando abre el mar y luego lo deja caer encima de sus enemigos. Dice que todos estaban felices, todos estaban contentos y sacaron los panderos, danzaron, cantaron, estaban alegres en eso. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Siguieron alegres? ¿Sí? Algo pasó en el camino. Dice que pocos días después tú puedes ver a la gran mayoría del pueblo renegando y diciendo: Dios nos trajo aquí para matarnos, ¿verdad? En este desierto, en este calor, nos van a matar de hambre, ¿verdad? Mejor no sería estar allá en Egipto. Nos acordamos de cuando nos sentábamos ahí alrededor de las ollas y comíamos cebollas y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Y ellos estaban en este viaje o mal viaje, ¿verdad? Estando ahí, había una batalla, hermano, pero sabes, muchas veces personas llegan a Cristo y al principio todo es de maravilla, pero pasa un poco de tiempo y llega este punto donde de pronto algunas puertas se les empiezan a cerrar. ¿Por qué? Porque antes estaban abiertas por el pecado, porque antes les iba bien, porque ellos decían: bueno, al pueblo que fueres, haced lo que vieres, y ellos empezaban a hacer cosas que no eran muy honestas. Y de pronto, cuando llegan a Cristo, dejan de hacerlo y piensan que las personas van a reaccionar diciendo: ¡ay, qué padre!, ¿verdad? Sí, la gente reacciona así. ¡Qué padre que dejaste esto! ¡Qué padre que dejaste aquel vicio! ¡Qué padre que ahora haces tal cosa!, ¿verdad? Y todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que tú les dices que no a algo que antes decías que sí. ¿Sí? No sé, algún negocio mal habido tal vez. Y tú dices: no, porque yo tengo temor de Dios. Déjate de santurronerías, ¿verdad? Y te empiezan a relegar y te empiezan a quitar tal vez clientes o trabajo o cosas por el estilo, o empiezan a pasar situaciones, o en casa se convierte uno de los dos, ¿verdad? Y de pronto pareciera que al cónyuge le gustaba más cuando salías y te ibas a emborrachar y llegabas tarde, que cuando dices: ahorita vengo, voy a la iglesia, ¿verdad? Y de pronto pasan ese tipo de cosas y empiezas a enfrentarte con una lucha. Gloria a Dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no es con tu esposa o con tu esposo, ¿verdad? Tenemos una lucha en el área espiritual. Pero esa parte es importante. Tenemos que reconocer el campo de batalla. Estamos en una batalla.
en esta vida, en esta tierra, enfrentamos un tiempo donde enfrentamos una batalla constante en una y otra cosa. Y es necesario que nosotros identifiquemos primero que se está librando una batalla. El enemigo se posiciona siempre en lugares estratégicos. En una guerra, el enemigo va y busca lugares estratégicos. En este caso, el enemigo se había plantado en este campo de cebada, ¿verdad? Dice en este pasaje. ¿Y qué es este campo de cebada? Es el símbolo de la provisión, es el símbolo del sustento, ¿verdad? Todo va bien hasta que nos cierran la llave de la provisión, ¿verdad? La mayoría de los problemas dentro del matrimonio, ¿con qué tienen que ver? ¿Verdad? No se equivoca, con cuestiones económicas. Cuando la economía escasea, en la mayoría de los matrimonios comienza a haber conflicto, comienza a haber esta tensión, comienza a haber pleito, comienza a haber diferentes cosas. Entonces lo primero que tú tienes que hacer, o lo primero que aprendemos de este hombre, es a identificar el campo de batalla. Él y David y algunos hombres más estaban parados ahí, voltearon y vieron y dijeron: ahí vienen los filisteos, vienen sobre el campo de cebada, vienen sobre el sustento, sobre el alimento, sobre la provisión. El terreno en ocasiones puede significar en sí mismo un desafío. ¿Por qué? Porque es difícil pelear con los hijos, ¿verdad? Es difícil pelear con tu esposa. Es difícil pelear con aquellos que amas, ¿sí? Y a veces el campo de batalla está ahí. A veces la dificultad se encuentra ahí. Es difícil tratar a veces con otras personas sin dejarte llevar por las emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora eres hijo de Dios, porque ahora el Espíritu Santo mora en ti, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Viene este tipo de cosas, ¿no? Donde, híjole, traigo el traje de pastor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo me gustaría contestarle así? Tranquilo, ¿no? Dios está en control. Pero necesitamos nosotros identificar primero qué es lo que está ocurriendo. ¿Sabes? Cuando nosotros vemos que áreas vitales en nuestra vida son atacadas, de pronto, cuando tú tienes o tú tomas decisiones delante de Dios, cuando tú decides caminar y obedecer al Señor, no es de sorprender, y tenemos que estar preparados, porque no es de sorprender que un poco después vas a empezar a experimentar oposición en aquellas cosas que tú estás tratando de caminar. Algo tan simple, ¿verdad? Todos los días te despiertas a las 5 de la mañana, pero de pronto dices: hoy decidí que me voy a levantar todos los días a orar a las 5 de la mañana. Y curiosamente, ¿verdad? Hace más frío y curiosamente te da más sueño y curiosamente te encargan una cosa o te hablan para otra o te distraen con esto y de pronto empiezas y te estoy hablando de algo muy simple y muy sencillo, pero pasa, ¿sí? Tú dices: hoy voy a ayunar, ¿verdad? Y todos los días te malpasas tú hasta la 1, 2 de la tarde tal vez, pero curiosamente este día que dijiste: hoy voy a ayunar, todo mundo te invitó a desayunar, ¿verdad? Oye, fíjate que estoy cocinando, ¿y por qué no te vienes a la casa, no? Este día que decidiste desayunar, ¿sí? Decidiste hacer algo en la vida de tus hijos, con tus hijos, y de pronto algo ocurre al interior que se levantan con más conflicto de lo normal. Siempre va a venir oposición y tienes que identificar dónde está ese campo de batalla. Tú dices: el enemigo está viniendo sobre. El enemigo no es tu hijo, no es tu esposa, no es tu trabajo, ¿sí? El enemigo es el que viene. Ese es el terreno en el cual el enemigo vino a golpear. Tal vez el enemigo empieza a golpear en nuestra seguridad interior, en nuestro concepto de nosotros mismos. Comienza a golpear con inseguridades. Tal vez comienza a golpear en nosotros con nuestro corazón o diferentes áreas en nuestra vida. Hay tantas cosas en las cuales puede haber, pero lo que tenemos que hacer es reconocer las áreas donde el enemigo busca atacar y prepararnos espiritualmente y con discernimiento. ¿Sabes? Y esa última palabra es muy importante. No siempre discernimos que hay un ataque sobre nuestra vida. ¿Y qué peligroso es eso? ¿Por qué? Porque lo tomamos personal.
De repente el hermano que está allá, mira, el que está allá sentado en aquella silla, en la ventana de atrás, no hay nadie allá, no hay nadie. Pero ese hermano empezó a hablar de mí, ¿sí? Imagínate. ¿Y qué hago yo? Me lo tomo personal. Oye, pues ¿qué le pasa? Vean, ni que él fuera perita en dulce también, ¿verdad? Pues y esto, y sacamos la lista y empezamos. Hermano, tengo que identificar el campo de batalla. Él es el campo de batalla, pero él no es el enemigo, ¿sí? Él es mi hermano, ¿sí? Él es mi hermano en la fe, ¿sí? Pero el enemigo puede venir y comenzar a atacar en aquel lugar. Yo necesito tener discernimiento para darme cuenta que Él no es el enemigo, que Él es el campo de batalla. Y entonces yo tengo que plantarme a defender ese campo, ¿sí? Como lo hizo este hombre, que se plantó a defender ese campo. Pero primero tuvo que identificar dónde es donde viene el enemigo a atacar. ¿Dónde está el enemigo atacando en tu vida? ¿A dónde está viniendo el enemigo a tu vida? Tal vez está viniendo a áreas donde tú has descuidado. Áreas como tu tiempo libre. ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Es malo el tiempo libre? No, no es malo. Es malo lo que hacemos con él a veces, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso? No es, oye, me voy a ocupar para no tener nada de tiempo libre. Turno triple, ¿verdad? Para no tener tiempo libre y no pecar. Hermano, vas a pecar donde quiera que andes, porque si no agarras ese campo, va a agarrar otro, ¿sí? Pero tienes que tener discernimiento para saber que estás bajo ataque, para saber a dónde viene el enemigo a golpear en tu vida. Y esa es la primera parte. La segunda sigue estando en este pasaje y nosotros encontramos la decisión de permanecer. Versículo número 14. ¿Qué dice el 14? Dice, Primera de Crónicas 11:14. Primera de Crónicas 11:14 dice, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y ese es el punto principal en lo que nosotros hacemos dentro de la batalla. Es el número 2, es la decisión de permanecer firmes. La decisión de permanecer firmes. Si tú no te diste cuenta que estabas bajo ataque, si tú no identificaste, si tú no discerniste el campo de batalla, de entrada ya vamos mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te van a madrugar y ni cuenta te vas a dar, ¿verdad? Simplemente vas a voltear y ver todo destruido y decir, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Sí? Que a veces pasa, estamos dormidos a veces en otras cosas y cuando volteamos a ver el desastre atrás de nosotros, entonces nos sentamos y preguntamos, Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Que no tuve discernimiento. ¿Qué pasó? Que no estuve atento a lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó? Que pensé que la vida era color de rosa y no me preparé. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que no almacené. Llegó el invierno y me quedé con hambre. ¿Sí? Eso pasó. Entonces por eso es importante el número 1, que era identificar el campo de batalla. Pero este número 2 es crucial, porque puedes saber y decir, estamos bajo ataque, ¿verdad? Y la mayoría de las personas, ¿qué hicieron? La mayoría de las personas, nos enseña este pasaje, dice que salieron corriendo, ¿verdad? Y es entendible. ¿Por qué? Porque era un ejército grande y bien preparado y bien organizado que llegó a tomar posesión de aquel lugar. Y la mayoría de personas salieron corriendo y dijeron, sacaron cuenta y dijeron, no me alcanza, más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Como dice Proverbios. Y salieron, no dice Proverbios así, no voy a citarlo. Y salieron corriendo, se fueron ellos, ¿sí? Se fueron de aquel lugar. Pero este hombre, Eleazar, David y otros más que estaban ahí, voltearon y vieron, dice que se pusieron en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos. Y eso es lo más impresionante. Cuando el pueblo huyó delante de los filisteos, ellos se pusieron en medio de aquel terreno. Ellos se pusieron en medio de aquel terreno. Sé diferente al resto de las personas.
Sé diferente a lo que otros hacen. Casi te diría, pregunta en tu trabajo, ¿verdad? Los que no conocen a Dios, ¿tú qué eres en este caso? Y cuando te den el consejo, haz lo opuesto, ¿verdad? Casi es eso, ¿verdad? Porque muchas veces pasa eso con las cosas fundamentales o cruciales. Pero sé diferente a los demás, ¿sí? La valentía en medio del temor. La valentía es necesaria en medio del tiempo de temor. Nosotros somos llamados a permanecer en el Señor, a voltear y amar aquel lugar. Ahora, hermano, ellos no es que estaban defendiendo un lugar muy valioso en términos monetarios, pero sí era un lugar muy estratégico. Era un lugar que ellos sabían, si nosotros cedemos en esta área delante del enemigo, ellos no van a llegar, ellos no vienen por una parcela nada más. Ellos no vienen por un campo de cebada nada más. Ellos vienen por toda la nación. Ellos vienen por nuestros hijos. Ellos vienen por nuestras familias. Ellos vienen por todo lo que hay aquí y no van a parar. Si nosotros retrocedemos aquí, vamos a estar casi que obligados a retroceder también otra vez y otra vez y otra vez. Porque sabes, a veces cedemos en áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no queremos pelear. Estamos cansados, estamos hartos, no quiero entrar en conflicto, no quiero hacer nada y cedemos en áreas de nuestra vida. Pero ¿qué crees? El enemigo no viene por un pedacito de cebada. El enemigo viene por todo. Entonces, cuando tú permites un área de tu vida, cuando tú dices, le voy a dar mejor una moto para que se entretenga mi hijo, ¿verdad? En vez de que me esté dando problemas aquí en la casa. Ahí va su moto para que esté contento y no me dé problemas, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, no identificamos la batalla, no identificamos el campo de batalla y no tenemos valor en el momento de enfrentar. En lugar de sentarnos, de pasar tiempo y orar por ellos, en lugar de pasar tiempo platicando con ellos, en lugar de venir y disipularlos a ellos, decidimos entretenerlos en otras cosas y que no me quite a mí mi tiempo, ¿sí? Y a veces eso, hermano, eso no va a parar ahí. Eso no va a ser el punto final ahí. Porque el enemigo no viene por eso nada más. No viene por una hora de tu día, o 2 o 3. Viene por todo. Viene para destruir, para robar, para matar, ¿sí? Y va a hacerlo si tú le das el espacio. Ellos se plantaron con valor. Aún en el temor colectivo, ellos se paran y dicen, no me importa, porque yo sé quién está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ellos se paran con valor en aquel lugar, a sabiendas de que podía costarles aún su propia vida, hermano. Porque podían haber muerto y terminar como mártires y como héroes nacionales, sí, pero podía haber muerto, ¿verdad? Aún así. Entonces, a pesar del aparente peligro o del real peligro que pueda haber ahí, el valor es pararte y hacer lo que tienes que hacer, porque eres llamado a hacerlo de esta manera, ¿sí? El poder de una decisión, de decidir, yo me planto aquí y no termino. ¿Sabes? Dice este pasaje, nos habla de cómo este hombre agarra su espada y se planta ahí y comienza a defender aquel lugar y lo hace con tal fuerza que, pues, en término coloquial, se le engarrota la mano, ¿verdad? De tan fuerte. ¿Alguna vez te has puesto a agarrar el pico y pegarle o la barra, ¿verdad? Y darle donde hay algo así como tepetate, ¿verdad? Como lo que hay por aquí, por este rumbo. Y le pegas y la barra, casi terminas tú así, ¿verdad? ¿Cómo sientes las manos después de eso? Las sientes así, ¿verdad? Y la barra, allá la dejé, ¿verdad? Y todavía un ratito y andas así. ¿Por qué? Porque agarraste con tal fuerza la herramienta. Este hombre agarró la espada con tal fuerza, con tal determinación, donde ponía su vida para eso, que cuando terminó el día de la batalla y vencieron, les costó trabajo quitarle la espada de la mano. No la soltaba, y no porque no quisiera, es porque se le había atorado la mano. La tenía apretada. ¿Por qué? Porque él se determinó de esa manera. Ahora, pensando en este cuadro, te pregunto, ¿tú te estás plantando de esa manera
cuando viene la batalla a tu vida, cuando viene la oposición a tu vida, cuando viene la dificultad a tu vida, tú te plantas y dices, por aquí no van a pasar. Por aquí el diablo puede estar destruyendo mil cosas y todas las familias en la tierra, pero por aquí el pedacito que Dios me entregó, por aquí no va a pasar. ¿Sí? Es que todo mundo ahora, no me importa, pero por aquí no va a pasar. Es que ya nadie ora, es que ya nadie lee su Biblia, es que ya nadie vive de esta, no me importa, pero aquí sí va a ser de esa manera. Aquí vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Te has plantado de esa manera? O sea, realmente te has plantado a decir, esto tiene que ser diferente, porque Dios está con nosotros. ¿Te has plantado? Porque ese es el llamado, a tener esta decisión o determinación, a permanecer firmes en nuestra fe, en nuestros principios, aunque otros retrocedan, que nosotros nos plantemos. La tercera cosa que encontramos aquí es la intervención sobrenatural de Dios. Amado, esta historia no es una historia de alguien que se envalentonó y que por allá quedó tirado o que venció, ponle tú. Pero que nada más es alguien que se envalentona, ¿verdad? Y un día de estos lo dejan tirado. No, esa es la historia de alguien que no era nadie, pero que decidió creerle a Dios y que decidió tomarse en serio la posesión que Dios le había dado, que se planta sabiendo quién estaba con él. Tú y yo somos llamados no porque seamos los superpoderosos del valor, ¿verdad? Que seamos los que a nosotros, soy Juan sin miedo y nada me asusta, ¿verdad? No somos eso, hermano, pero somos hijos de Dios. Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando la batalla viene y cuando los problemas vienen a nuestra vida, fíjate lo que dice en este pasaje, dice el versículo 14, ahí mismo donde estamos. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos. Gloria a Dios. Pero luego dice algo muy, muy importante. Porque Jehová los favoreció con una gran victoria. La victoria es del Señor. Él es el que nos da a nosotros la victoria sobre la dificultad, sobre los problemas, sobre las angustias y sobre tantas cosas, hermano, en nuestra vida. No es mi capacidad. Porque si fuera por mí, hermano, yo un día estoy bien contento y bien alegre y al ratito después estoy más bajoneado que nada. Ya no voy a hacer nada, ya no quiero nada y estoy tirado. ¿Sí? Y mañana pasa otra cosa y digo, sí tengo que hacer. Si dependiera de mí, hermano, estoy perdido. ¿Sí? Y no creo que seas tan diferente de mí. ¿Sí? Si dependiera de tu capacidad, va a llegar un momento donde tu capacidad no va a alcanzar. Pero gloria a Dios que la victoria no depende de mi capacidad ni de tu capacidad, sino que la victoria depende de aquel que está con nosotros, de aquel que nos envió, de aquel que prometió, de aquel que cumple todo lo que promete. Dice que porque Jehová los favoreció con una gran victoria. La lucha, hermanos, es humana, pero la victoria es divina. ¿Sí? La lucha es de nosotros, hermano. Tú y yo no nos sentamos aquí nada más a esperar a ver a qué hora nos da la victoria el Señor, ¿verdad? No estamos así, hermano. La lucha es de nosotros. Tú y yo tendríamos que levantarnos como si dependiera de nosotros, pero confiar sabiendo que depende del Señor. ¿Sí? Tú y yo somos llamados a hacer. No estamos llamados a sentarnos y ver a qué horas Dios me provee, a qué horas Dios me defiende, a qué horas Dios hace eso. No, tú y yo estamos llamados a la acción, a la batalla. Pero el que da la victoria es y sigue siendo el día de hoy Dios mismo. Él es el que da la victoria. No es nuestro esfuerzo, pero la lucha sí es humana. Pero la victoria es divina, hermano. Sí, Dios pelea nuestras batallas. Tenemos que reconocer que nuestra fuerza proviene del Señor. Y sabes, a veces eso es difícil.
A veces queremos nosotros controlar todo, porque somos bien controladores. A veces queremos tener todas las cosas en nuestra mano, pero a nosotros nos toca solamente pelear. La determinación de la victoria viene del Señor. Él es el que ha prometido darnos la victoria sobre cualquier situación. Al final de nuestra historia terminamos igual, hermanos. Si tú fuiste un gran evangelista y predicador, si tú fuiste alguien que compartía en reuniones en casa, si tú fuiste alguien que simplemente oraba por todas las personas, ¿verdad? Eras un intercesor. Si tú fuiste alguien que acababa de llegar a la iglesia y rindió su corazón a Cristo y después murió, ¿verdad? Todas nuestras historias acaban igual. Acaban en la presencia de Dios, recibiendo la corona de la vida de parte del Señor. Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos da el favor. Y cuando nosotros enfrentamos situaciones en la vida, necesitamos aprender, porque todo lo que está escrito en su palabra es para nuestro entendimiento, para nuestro crecimiento, para nuestra enseñanza. Es decir, nosotros vemos en las Escrituras y aprendemos del Señor quién es Él y lo que Él ha hecho, porque lo que hizo con aquellos hombres, te aseguro que Eleazar no era alguien tan diferente a como somos tú y yo, pero él tomó una determinación de mantenerse en pie de lucha cuando estaba en la batalla, sabiendo que la victoria venía del Señor, y vio la grandeza de Dios y vio la victoria de Dios en su vida. Y eso es lo que queremos experimentar, hermano. Así como Eleazar, como sus compañeros fueron llamados valientes, en medio de nuestras batallas nosotros necesitamos permanecer. ¿Cuáles son las batallas que tú enfrentas el día de hoy? ¿Y cuáles son las que vas a enfrentar el día de mañana? No importa cuáles sean o qué tan grandes sean, algo que no cambia es que el Señor sigue estando ahí para nosotros. Tenemos que reconocer que nuestra fuerza y dependencia viene de Él. Y reconociendo eso podemos plantarnos en medio del campo de batalla y apretar tan fuerte la espada, ¿sí? Tan fuerte la espada que sea tan difícil soltarla. Es curioso, ¿verdad? Cómo la Escritura habla de que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que abrazar la palabra de Dios con tal fuerza que sea parte misma de nosotros. Que en medio de las dificultades jamás olvidemos sus promesas, jamás olvidemos que con amor eterno Él nos ha amado. Quiero que vayas, por favor, a Efesios capítulo 6, versículo número 13, y con eso terminamos en esta mañana. Efesios 6, versículo 13, dice: ¿ya estás ahí? Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ahí te lo dejo de tarea, que leas ese pasaje para que leas cuál es la armadura de Dios, ¿sí? Pero el llamado de Dios es tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que resistamos, para que soportemos, para que podamos presentar defensa cuando en el día malo, en el día de la dificultad. Ahora, ese no es un llamado para algunos que tal vez puedan llegar a pasar una dificultad. Es un llamado para todos, porque en esta tierra enfrentaremos dificultades, pero gloria a Dios que la victoria la tenemos asegurada en el Señor. Ponte de pie en esta mañana. Esta mañana hay un llamado a ser como fue Eleazar, a identificar el campo de batalla que estamos enfrentando, ¿sí? ¿Por qué era importante identificar el campo de batalla? Porque si no nos va a agarrar por sorpresa, porque si no lo vamos a tomar personal, vamos a pensar que es la otra persona, pero no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿sí? Hay una batalla que se libra ahí donde nosotros no alcanzamos a ver, pero necesitamos pedir al Señor discernimiento para identificar las batallas que enfrentamos, el campo de batalla que se está desenvolviendo enfrente de nosotros. Y segunda cosa, dijimos, más importante, permanecer en la determinación o en la decisión
de plantar guerra ahí, ¿verdad? De plantarnos firmes en el Señor, de decir, si Dios me puso aquí, yo me planto aquí y no importa lo que veo, es más, no importa ni siquiera si hay temor en mi corazón o duda de que tal vez yo no puedo. Pues tú no puedes, hermano, te aclaro la duda, pero el Señor en nosotros, ¿sí? Y entonces todo lo podemos con Cristo, ¿verdad? Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos reconocer que es Él en nosotros el que da la victoria. Si tú estás viviendo, pasando alguna situación de dificultad, si tú estás viviendo algo que tal vez puede estar nublando tu buen juicio, si hay algo que te está abrumando, si hay algo que te está robando la paz, si hay algo que te está inquietando, yo te invito en esta mañana, ponlo delante del Señor. Dile, Señor, aquí estamos. Aquí estoy, Señor Dios, y pongo mi vida, Señor, y cada dificultad en mi vida, Señor. Si hay algo en particular, lo pongo, Señor, en tus manos y te pido, Señor Dios, pon en mí la determinación de pararme, Señor Dios, en medio de ese campo de cebada, Señor, que es mi familia, Dios, y poder tomar, Señor, tu espada y plantarme ahí, Señor, y decir, Padre, en tu nombre, Señor Dios, nos plantamos, Señor, en el lugar donde tú nos has dado, Dios. En tu nombre, Señor, nosotros caminamos, Señor, sabiendo que tendremos la victoria, Señor, porque viene de ti. Ayúdanos, Señor amado, a fortalecer nuestro corazón para presentarnos delante de ti, Señor, y adorarte, Señor, a ti con libertad. Padre, fortalece nuestra vida, Señor, para que aún en el tiempo de angustia y de necesidad veamos tu mano, Señor. Y podamos decir, como dijeron ellos, Señor Dios, que porque tú estabas con nosotros, pudimos ver grande victoria, Señor. Queremos ver, Señor, tu mano obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a tomar decisiones en nuestras batallas cotidianas, Señor, aún en las más difíciles. Hoy te pido, Señor, yo quiero pedirte, Señor, por todo aquel, Señor, que en este día está enfrentando alguna dificultad, Señor, por aquel que ha estado cansado en su corazón, Señor, por aquel que está desanimado, o incluso, Señor, por aquel, Señor, que ha decidido tirar la toalla y que ha decidido no seguir, Señor Dios. Hoy oro, Señor, porque tú vengas, amado Espíritu Santo, y en su corazón, Señor, renueves algo, Señor, en él. Haya nuevas fuerzas, Señor Dios, en su vida y en su corazón para la gloria de tu nombre, Dios. Porque tú nos llamaste, Señor, y tú no nos dejas, Señor, tirados. Tú nos llamaste y tú dijiste, amado Jesús, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú dijiste, Señor, que tú te irías al cielo, pero que enviarías al Consolador y que Él, Señor, nos ayudaría a pedir como conviene, Señor. Que Él sería el ayudador de nuestras vidas y de nuestras almas. Amado Espíritu Santo, ven, Señor, y sé nuestro ayudador en cada momento, Dios. Ven, Señor, y ayúdanos, Dios, a caminar y avanzar hasta alcanzar tus propósitos eternos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya.